pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En la sesión de hoy vamos a ver un programa que utilizábamos antiguamente. Los más jóvenes seguramente no lo conocéis porque Emule nació en el 2002 y es un programa con el que descargamos películas, series, bueno, de todo, automáticamente de todo. Es un programa P2P que lo que hace es que entre varias personas vamos compartiendo archivos como si fuera un torrent y luego los junta en nuestra máquina. Antiguamente se llamaba Emule, ahora ha pasado a llamarse Amule. Ha vuelto a salir porque las plataformas de streaming como Netflix, etcétera, han cambiado sus políticas, meten más publicidad, han elevado los costes de las suscripciones y entonces pues esto ahora pues ha vuelto a surgir. Habían acabado con Emule y ahora ha vuelto a salir. En este vídeo voy a explicaros cómo es su instalación, cómo es su configuración y una toma de contacto para todos aquellos que no habéis conocido este software porque erais muy jóvenes. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, chicos, vamos a nuestro navegador favorito, ponemos Amule Source y fijaros que nos sale aquí Amule Source. Deciros que lo instaléis de aquí, no lo instaléis directamente su página, porque cuando lo descargué y lo instalé, se instaló perfectamente, pero luego no me dejaba abrirlo, ¿vale? Entonces os dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo los enlaces. No os preocupéis por esta página la utilizo muchos programas para colocar aquí su software y que lo descarguen. O sea que es una página de confianza. Lo vamos a instalar. Os sale esta pantalla azul, la dais a ejecutar de todas maneras. Le decimos que sí, a todo que siguiente, acepto, marcamos esta palomilla. Bueno, la dejamos desmarcada. Eso es para iniciar al principio. Y le damos a todo siguiente, es muy sencillo de utilizar. Recordaros que esta plataforma, para la gente que sois más jóvenes, que no la conocéis, esto es como antiguamente descargábamos las películas, las series, los programas. Esto cuando salieron las plataformas de streaming como Netflix, etcétera, etcétera, pues bueno, se dejó el proyecto abandonar. Si bien es cierto que también existen los torrent, esto es mucho mejor que torrent, y debido a que las plataformas ahora han cambiado las políticas, tienen precios más caros, etcétera, ponen publicidad, etcétera, pues esto vuelve a resurgir. Ya os digo que esto, cuando asistía al Windows 95, 98, es lo que utilizábamos. Fijaros si han pasado años. Y bueno, yo tenía una colección enorme de películas, etc. Pero antes deciros que este vídeo no hubiera sido posible sin nuestro promotor, que es Suido PDF AI. Tenemos un vídeo en el canal que podéis verlo con las especificaciones y cómo trabaja este software, que es alucinante. La verdad es que trabaja con inteligencia artificial, podemos hacer un montón de cosas. Fijaros, su precio es de $97 de por vida. Y tenemos para Mac, para iOS, para Android en línea, ¿vale? Fijaros que podemos convertir, unir, comprimir, crear, anotar, firmar. Ya os digo que tiene inteligencia artificial y, bueno, podemos hacer cualquier cosa con un archivo PDF, ¿vale? Os dejaré en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace a la página para que podáis echarle un vistazo. Lo primero que vamos a hacer, vamos aquí a redes y fijaros que aquí están los servidores. Vamos a buscar un servidor que tenga muchos archivos, como puede ser este de 98.000. Vamos a intentar, le pulsáis 2 veces encima. Vamos a ver si podemos conectar en este. Vamos a ver si estamos conectados. Parece que está intentando conectar todavía. Una identificación baja, vale, pero yo creo que sí estamos conectados. Vamos a poner aquí un ejemplo. Y fijaros que he puesto un ejemplo para que lo veáis. Vamos a buscar aquí
pues esto que estamos buscando, y ahora busco que esté en español. Vamos a ver si encontramos algo en Spanish. Fijaros, aquí tenemos uno en español con subtítulos. Le damos 2 veces y automáticamente se nos pone aquí en descargas. Ahora debería de ir cambiando, ¿veis? Va cambiando de colores porque tenemos 12 fuentes y veis que ya está descargando. Fijaros que tenemos aquí la velocidad. Esto podemos modificarlo a nuestro gusto para poder ver mejor pues todo lo que queramos ver, ¿vale? De velocidad, esto lo vamos abriendo un poquito así para que se quede más chulo. Y ya aquí está descargando, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una configuración así un poco rápida. Ya os digo que es la primera vez que lo instalo después de muchos años y vamos a probar si funciona bien, hay que configurarlo y más adelante, según vaya probando el software y tal y haga las configuraciones correctas, haré otro vídeo bien explicado de cuáles son los correctos parámetros que tenemos que meterle. Nos vamos aquí a preferencias y aquí en preferencias fijaros que vamos a poner que se inicie automáticamente, preguntar al salir, habilitar el icono de bandeja, que es este que se pone aquí abajo. En conexiones hay que modificar aquí, ya no lo recuerdo, tendré que verlo, a ver cómo, que eran las de subida y de bajada. Directorios, pues voy a cambiar el directorio donde quiero que se descargue. Quiero que vaya aquí a mí o emule, ¿vale? Selecciono la carpeta. Bueno, servidores, actualizar la lista de servidores al conectar a un servidor, actualizar cuando se conecta a un cliente. Vale. Eliminar los... Vale, pum, pum, pum. Aquí podéis, si le dais a lista, aquí si conseguimos un servidor, hay en páginas muchos servidores, iríamos a una página, ahora habrá que buscarlos por emule, servidores buenos para emule, pum, copiamos la URL, la pegamos aquí y ya tendríamos ese servidor. Archivos, bueno, esto lo vamos a dejar así. Reservar espacio, vale, esto lo dejamos así. En seguridad no hace falta poner nada, porque al ser P2P lo que hacemos es compartir archivos en trozos. O sea, lo que hace el software es juntar todos los trozos de... Aquí ahora mismo hay 2 personas que me lo están dando, pero hay 12 que lo tienen. Si se conectaran las 12, serían 12 cachos que se van juntando hasta terminar eso. En interfase, perdón. Mostrar la tasa de transferencia. En el título, nada. Esto lo dejamos así. Vale, comentarios nada. Firma digital nada y avanzado pues tampoco. Vale. Ya os digo que esto va a ser una pequeña configuración para poder ver cómo funciona. Veis que va por el 10% ya y son 2,67 gigas y lo estamos descargando de 2 fuentes. Bueno, si vamos aquí en descargas, podemos darle aquí al botón derecho y podemos darle prioridad alta. Si tuviéramos más descargas aquí, fijaros, aquí nos da claramente a quién se lo estamos descargando, a estas 4 personas, que es el 4, y bueno, estamos en 2 realmente, ¿veis? El que está el 2, porque estos 4 ya le hemos estado descargando, pero no, le hemos descargado 4, pero ahora estamos en 2, ¿vale? Y los cachos que le hemos descargado a cada uno. Vamos a buscar otra cosa, vamos a poner otra cosa, por ejemplo voy a poner esta imagen para que veáis que se va a descargar rápidamente. Bueno, solo tiene una fuente, o sea que fijaros, por los colores también os podéis guiar, que los colores nos indican y la rayita esta verde que hay encima de la barra azul nos está indicando el progreso cómo va, aunque nos diga el porcentaje en números. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya os digo que os traeré este tutorial cuando esto esté un poco más avanzado y yo con lo que llegue a configurar bien os haré un tutorial de una buena configuración. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.